Hola, estimados estudiantes. Bueno, hoy vamos a conocer las funciones de variable compleja y vamos a evaluar algunos puntos. Bueno, el concepto de función geométricamente es distinto al concepto, o al menos geométricamente es diferente al concepto de las funciones de variable real. Por ejemplo, en variable real es común ver, o bueno, ya tenemos un paradigma, ¿cierto? Tenemos una variable x, que es un punto del dominio, y tenemos un punto f de x, y. Nosotros lo que hacemos normalmente es darle un punto a la función y él nos devuelve mediante una transformación que le llamamos f, un punto f de x, ¿verdad? Bueno, en variable compleja es distinto porque vamos a tener dos cosas. Vamos a tener dos puntos x, y en el z plano que los vamos a transformar en dos puntos u, b del w plano. Así que la transformación va de un plano a otro mediante la aplicación que le vamos a llamar f. Recordar entonces de manera genérica que f es igual, o w es igual a f de z, y que f de z se puede escribir como u, que es la parte real de la función, más i por b, donde b es la parte imaginaria de la función de variable compleja. A continuación, pues vamos a evaluar el siguiente polinomio. Y vamos a reconocer quién es u y quién es b. Número 1. F de z entonces es igual a iz cuadrado menos 1. Bueno, podemos entonces cambiar primero en términos de sus coordenadas cartesianas. Bueno, del plano de Argand en este caso, ¿no? X más y elevado al cuadrado menos 1. Aplicamos producto notable aquí, vamos a tener que esto es igual a x al cuadrado más y 2xy más y al cuadrado, pero y al cuadrado es negativo 1, lo sabemos, por y al cuadrado. Todo esto menos 1. Al aplicar aquí, multiplicado por y, vamos a tener, y sacando las partes reales, vamos a tener y por x al cuadrado menos y al cuadrado, esta es la parte imaginaria de la función, más, vean que aquí al multiplicar y por y, vamos a tener y al cuadrado. Y al cuadrado es negativo 1. Podemos entonces, haciendo esta manipulación, reconocer quién es u y quién es b. Menos 2xy menos 1, vean, es igual o más, más y por x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, vean, podemos reconocer inmediatamente que nuestra función parte real sería u de x, y nuestra función imaginaria b de x, y es x al cuadrado menos y al cuadrado. A continuación vamos a evaluar algunos puntos. Vamos a pensar ahora en los puntos. A. F de 0. Aquí lo que estamos viendo es que x, tanto x y y son ceros. Entonces, al sustituir x, vamos a tener que esto es igual a menos 1 más y por 0 al cuadrado, que es x, menos y al cuadrado, que es 0. Hay que sustituirlo aquí, en x, y, en x y y. Por lo tanto, f de 0 para nuestra función es negativo 1. B. Vamos a evaluar ahora cuando f es 1. Cuando f es 1, vamos a tener menos 2 por 1, que vale x, por 0, que vale y, menos 1, más y,
por 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces, al hacer el cambio, vemos que esto es 0. Vamos a tener que esto es menos 1 más i. Hemos transformado entonces a 1 en menos 1 más i mediante la aplicación iz cuadrado menos 1. C ahora vamos a evaluarlo cuando z sea 1 más i. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo que tanto x y y valen 1. Esto entonces va a ser igual, al sustituirlo, vamos a tener menos 3 más i multiplicado por 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, perdón, menos 1 al cuadrado. Y por lo tanto, esto es negativo 3. A continuación, vamos a evaluar el punto en D. D va a ser igual a f de, ahora lo vamos a evaluar en I. Vamos a ver que x vale 0 y y vale 1. Al sustituir, entonces vamos a tener que esto es igual a menos 1, porque al evaluar en 0 va a dar 0, 2x, 0 ahí, evaluado, y luego multiplicado por 1. Entonces vamos a tener que eso es menos 1 más i. Al evaluar ahora en 0, vamos a tener 0 menos 1 al cuadrado. Así que al hacer la transformación vamos a tener que esto es menos 1 menos i. Tenemos entonces los puntos evaluados, ¿verdad? F de 0 es negativo 1. F de 1 es menos 1 más i. F de 1 más i es negativo 3. Y f de i es menos 1 más menos 1 menos i. A continuación vamos a graficar los puntos. Tenemos aquí coordenado en verde el z plano y vamos a evaluar algunos puntos. Vamos a ver. Comencemos con 0. Cuando x es 0, lo vamos a colocar acá en el plano de Argand. Al mapearlo vimos que nos daba negativo 1. Así que vamos a evaluarlo acá. Vean que me transforma entonces del W plano, del Z plano, perdón, al W plano, me transforma a 0 en menos 1. Luego vamos a pasar al siguiente punto. Cuando es 1, x, ¿verdad? Por lo tanto z es 1, me transforma en el número menos 1 más i. O sea que esto me lleva de este punto a este que está acá. A continuación vamos a evaluar en el punto, cuando evaluamos en el punto C, que es 1, en el inciso C, que es 1 más i, me transformaba a menos 3. Lo ponemos ahí. Y por último, vamos a ver entonces que cuando z es igual a i, me transforma al número w, que es menos 1 menos i. Significa entonces que esto va hacia aquí. Perdón, mejor dicho, acá. Menos 1 más i. Aquí tengo que borrarlo. Entonces vean que aquí está la transformación. Me ha transformado estos puntos mediante la aplicación. Me ha transformado a 0 en menos 1. Me ha transformado a 1 en menos 1 más i. Me ha transformado a 1 más i en negativo 3. Y ha transformado a i en
menos 1 menos i. En el próximo video vamos a transformar regiones enteras que están en el W plano o en el Z plano y vamos a ver qué pasa en el W plano.